Black Box. Una vez más volvemos a grabar. Ya hace muchísimo tiempo que no nos veíamos. ¿Cómo estás, Luigi Puya? ¿Y cómo está el invitado de esta segunda grabación de Black Box? Daniel Ocampo. ¿Cómo han pasado? Yo excelente, feliz de poder estar una vez más acá en el estudio. Ya podemos decir 90%. Sí, 95. 95. Porque faltan ¿verdad? 5 pendejadas más por pegar. Sí. Fue duro porque no es fácil, dado que no tenemos mano de obra calificada más que nosotros mismos. Entonces, pues toca salir adelante con eso. Y como ya lo dijiste, pues tenemos un invitado, ¿no? El episodio 1 de Black Box arranca con... Estábamos sin número. Sí, Realmente no es el episodio 1, pero ya no importa cuál sea. Ahora es indistinto, ¿no? Porque incluso los pilotos los agarramos y los dividimos y la gente está confundida, pero lo importante es que hoy arrancamos con este formato ya de tener un invitado dentro del programa y pues le cedo la palabra. Daniel, ¿cómo Yo estás? tengo una duda. ¿Los multiproductos son ahorita o a la salida? Eso mentira, primero tiene que comprarlos el invitado. no, mentira. Porque- chicos, no, primera vez que vengo al estudio, ¿no? Me parece increíble, aunque dices que todavía están en 90%, 95%. Increíble, súper acogedor. Los felicito, buena iniciativa, me gusta muchísimo. Y nada, les deseo mis éxitos, creo que es sus primeros capítulos. Así es. Creo que vendrán cosas buenas para este Por podcast. supuesto que sí. Y nos da muchísimo gusto que has estado viendo los videos también. Sí, sí. Y que te has reído, porque nosotros también nos aventuramos a hacer algo que las personas normalmente no, aquí al menos no es una costumbre ponerse a ver ese tipo de videos. Por supuesto. O al menos no verlas de creadores de contenido ecuatorianos, ¿no? Sí, exacto. Mira, yo creo que todo esto es una fiebre, ¿no? Más que nada. No sé si el término cabe, ¿no? Pero creo que cuando vas comenzando algo, las personas se le va pegando como que... Creo que el máximo ejemplo fue TikTok. Sí. Una persona hizo un TikTok y se hizo moda y yo creo que con podcast va a ser lo mismo, ¿no? Que Sí. se va a hacer viral y va a tener sus resultados, pienso, ¿no? Ha estado bajando, porque, o sea, en México fue, de parte de Latinoamérica, en México es donde más se está escuchando podcast ahora. Pero ya, por ejemplo, en Centroamérica, en Honduras, en Nicaragua, incluso se está escuchando bastante podcast. En Colombia se escucha también muy frecuentemente. De hecho, en las estadísticas que revisamos periódicamente, por ejemplo, en el otro canal que tengo, Hablando de Más, las estadísticas que nos arroja Spotify, hay 6 países nuevos. De esos 5 son de... A mí la píldora me escucha en Chile. Me escucha en Chile. Es mi segundo país donde más se escucha. Y de ahí, tercero está México. A mí solo me escucha mi mamá, pero... Por alguna razón, ahorita que dijiste eso, el segundo país que nos escucha, el primero es Ecuador, obviamente, porque es Claro. nuestro nicho, pues, ¿no? Ujú. Pero el segundo es Estados Unidos. Ah, bueno. Entonces aquí hay dos posibilidades. O Estados Unidos se interesa en Hablando de Más, o tengo muchísimos amigos y familia inmigrantes y cosas así. Entonces, puede venir por los dos lados, pero... A mí me da una cuestión. Es que me quedé con esto y se me va a olvidar. Pero este man viene y dice, a mí no me escucha nada más que mi mamá. Me han hecho el humildito, así como te da el pie para que tú le lances el piropo. Ahí está, eso es así. pero a mí no me vengas a decir, tenemos un invitadazo que está teniendo una gran influencia dentro de la política universitaria. Para empezar, esa es la base. Una de las cosas que de hecho tocamos en uno de los videos. Esa es una de las razones por las anteriores. que consideramos para invitarlo a Daniel, porque resulta que Daniel, bueno, pues ya tiene una carrera política universitaria muy, muy firme. En primer lugar, en segundo lugar, ha hecho cambios que no se veían desde hace muchísimos años, nosotros lo sabemos, y eso es lo que nos da la pauta para poder sentarnos aquí a conversar, y nos da la impresión de que va a ser algo muy llamativo, porque a la gente sí, nosotros tenemos... O sea, sin mentir, pues tenemos 50 suscriptores. De los 50 suscriptores, por lo menos hay una actividad de 20 y pico, 30 y pico, y para mí eso es suficiente para estar contento y saber que estamos funcionando. Los amamos. Los queremos muchísimo. Los Queremos amamos. muchísimo. Y la gente nos está escribiendo como que, oye, ya, pues sigue corriendo, porque Luigi comete no sé si te fijaste, pero Luigi comete la salvajada de ponerse a hablar casi que un episodio entero sobre política universitaria cuando era un piloto. Y al último toca un tema interesante, creo que no sé si me equivoco, pero toca un tema de rectores, rectorados. Claro, pues y se mete por ahí. Un tema denso, Sí, pues, sí, yo estaba así, pues, yo como que, oye, que fueron aguántalo para argumentos después. interesantes, ¿no? Pero denso. Sí, la verdad es que sí, me llama y pensamos diferente al respecto, pues, ¿no? Y eso también, bueno, pues da pauta a volverlo a conversar. Y creemos que, bueno, pues vas a aportar muchísimo para esta conversación porque vamos a tocar ciertos temas, vamos a hablar tal vez un poquito de historia. No lo sé. Yo no, sí lo sé. Sobre todo por el hecho de que
Daniel es mucho más contemporáneo con la actualidad de la política universitaria. Pues nosotros ya hace mucho tiempo que estamos alejados de esa palestra. Bueno, tú te graduaste como hace 30 años ya, entonces ha pasado muchísimo tiempo. Es un sinvergüenza. No, nada, pienso que en relación a ustedes, la política universitaria ha cambiado mucho desde cuando estaban ustedes a la actualidad que estoy yo, ha cambiado mucho, quizás muchos factores, ¿no? Muchos factores, desde políticas estatales, desde las mismas políticas de la universidad, creo que han tenido muchos cambios, mucha injerencia en la universidad, y creo que verdaderamente la política universitaria en la universidad, que somos nosotros, que por motivos no la van a nombrar, ¿Qué somos? ¿Qué cosa? ¿Qué? Daniel Ocampo es independiente de medicina, ya, y está metido en independiente. Y ahora que ¿cómo se estuvo, llama esto? Independiente católica. pero ¿cómo se es que no, creo que no tuviste el correcto adjetivo, ¿no? llama? A ver, La primera fuerza política de la universidad, ¿no? Los independientes. es su época. o sea, no, y a ver, y me encantó lo que dijo de que han habido muchísimos cambios y que se vive otra época que es muy distinta. Me encantó que empezó diciendo es muy distinto a la época que vivieron ustedes, porque definitivamente en otras épocas yo no creo que hubiéramos tenido a alguien, al menos de las que nos tocó vivir a nosotros, invitado en un programa o algo por el estilo. No sé qué opinas tú. O sea, de otra época, muy pocas personas sería interesante conversar sobre Claro, su el perspectiva aporte de que hubieran política tenido en de- esa época. Ahora, no lo digo tampoco con ánimos de crear polémica. No. Ya, Simón. Pero, pero definitivamente yo creo que para quienes, bueno, yo ya no viví la nueva era de independientes, pero sí te puedo decir que cuando tú hablas con alguien de la Católica, la imagen que tiene ese partido es totalmente opuesta a la que nosotros teníamos en aquella época. Sin que esto realmente quiera significar que era bueno o malo, que las personas que vivieron contemporáneos a nosotros en esa era política eran malas personas. Simplemente de pronto les tocó vivir una parte del proyecto político que no les favorecía como tal, o de pronto no tenían el personal o el elemento humano para poder salir adelante. Yo pensaría diferente al respecto. Y para esto quisiera primero destacar algo. ¿Cuánto tiempo tú tienes de activismo con independientes? Desde que entré a la universidad. Desde que entraste a la universidad. 4 años. Y la época en la que entró Daniel no era muy diferente a lo que nosotros vimos. Yo lo conozco como docente y porque los estudiantes me lo comentan. Pero sí hubo un punto de inflexión ahí. Exacto, es a eso lo que voy, porque Y no fue un punto de inflexión que sucedió en Independientes. la necesariamente. Vamos a ideología hablar de política, a ver, la ideología política dentro de los partidos es No una quiero cosa hablar de eso. es que la ideología política dentro de los partidos políticos universitarios es más débil que el carácter que se infunde dentro de los partidos por las personas que lo integran. Porque si no, la manera de hacer política no cambiaría o no fluctuaría tanto dependiendo de las personas que lideran los partidos. Claro. Entonces a eso voy con la pregunta de Daniel. Porque Daniel fue el que marcó el punto de inflexión, a mi parecer, y si no, bueno, pues yo de lo que he visto, lo que he conversado y las personas que conozco fue, y esa es la razón por la que conversamos para invitarlo. No, yo creo que más que nada hablar de un yo, pienso que ningún proceso o ningún cambio se realiza con un yo. Pienso que todo el cambio de mi agrupación y la fuerza que creo y es en la actualidad fue un trabajo de todos los que conformaron y son parte de la agrupación. Lastimosamente me voy, ya es una de las partes más tristes de mi vida universitaria, porque verdaderamente muchas personas cuando tú estás en la universidad te dicen, bro, ¿por qué te metes en esas huevadas? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué estás ahí? Y cuando tu mamá va a la universidad te dice, no te metas en la política, ¿no? Claro. Es una de las primeras cosas que Aquí- te dicen, cosas En esta parte, si pueden, ponen un meme ahí, chévere, ¿no? Como que no te metas en la política. Y nada, ¿no? Después tú te das cuenta que hay personas que son parte de un grupo sin saber qué defienden o qué quieren. Y esa es la diferencia, creo que en la política actual universitaria, en la política que se vive hoy. Puedo decir que muy probablemente, quizás me equivoque, y quisiera que no, en la actualidad muchos chicos que son agrupados, de cualquier grupo, ¿no? No saben qué defienden, simplemente están en un grupo por estar, o son parte de él porque te cae bien Eric o te cae bien Luigi, y son parte de eso, ¿no? Y creo que cuando nosotros, y yo y todo mi grupo, y el equipo de trabajo, que sin eso no se hace nada,
estuvimos ahí, estamos aún, defiendes algo, pues no, tienes que tener la convicción de saber qué sigues, ¿no? Hicimos muchos cambios que quizás no se ven y la gente quizás no llega la información a todos, pero se hizo cambio de sacar a docentes que no merecían estar y ni siquiera merecían la palabra de ser docentes. Hicimos reformas de laboratorios, quitamos a los pseudos ayudantes que tanto daño le hacen a la carrera, y creo que esa es la función de los grupos, de la política en sí, que se ha perdido, ¿no? Que se ha perdido, que ahora, bueno, no quiero criticar, ¿no? Pero que ahora una asociación que es el ente gremial de los estudiantes, y también es culpa de los estudiantes, ¿no? Que ven que una asociación solo sirve para regalarte una hoja o solo sirve para hacerte un curso. Creo yo personalmente que el concepto del gremio está equivocado. Y no es culpa de los estudiantes, es culpa de quienes hacen el gremio, de quienes están en el gremio, ¿no? Y es lastimoso. Estamos hablando de que de pronto hay un desconocimiento de las competencias, y eso lleva a que haya un conflicto de dos partes. Pues no tienes la parte que actúa en mal porque no sabe su lugar, no sabe sus funciones, y por el otro lado tienes un grupo o un estudiantado que lo acepta porque de igual manera desconoce esas funciones. Y eso te digo... Mira, y tanto así, discúlpame que te interrumpa, y tanto así desconocimiento, como tú le dices, buena palabra, y yo estoy completamente seguro que los estudiantes no saben que una asociación no representa nada en la universidad. Una asociación es un gremio que no representa, quizás sí puede ser la voz del estudiante, claro, recoge las quejas y todo, pero no te representa, no o es sea, nada. tú te refieres específicamente para ir encaminando la idea a que la asociación como tal no tiene voz ni voto, por ejemplo, dentro de un consejo directivo, dentro de un consejo universitario. Eso era algo que le dábamos palo cuando estábamos en la universidad. De hecho, la gente, y eso le importaba poco los candidatos a consejo directivo, cuando realmente eran las personas que se iban a sentar ahí. Te cuento que, bueno, no le echemos tanta sal, ¿no? No es culpa tampoco de las asociaciones. Esto nace desde las reformas de ley que hubieron, que le quitaron representatividad a los gremios estudiantiles. Y todo esto fue un complot bueno, esto es política nacional, pero fue un complot de quienes gobernaban en esa época, de quitarle representación a los gremios. Uh-huh. Entonces se quitó eso, y a lo que voy a terminar la idea es que muchas veces los estudiantes, los chiquitos, los de primero o segundo ciclo, no saben a quién acudir. Los chiquitos. Entran ya con entran con otra mentalidad en ciertas cosas y en otras pues se están quedando de años. Es gracioso porque, a ver, más que chiquitos o algo, verlos en ese sentido, para mí en su momento eran grupos, te puedo decir, hasta un poco vulnerables. Uh-huh. Porque los grupos políticos los veían como una ventaja, los veíamos como una ventaja. O sea, a chiquitos hago referencia a los que están en ciclos menores. Claro. No. Pero es muy interesante esto porque esta es una realidad que tú incluso la puedes extrapolar hacia la política nacional o la realidad de manejo gubernamental en cuanto a la parte de campaña, porque cada semestre, cada ciclo, no estamos hablando cada 5 meses y medio, cada 6 meses, en el caso particular de nuestra institución. No vamos a decir nombre. No gubernamental. Eso era como, o sea, no carne fresca, pero tú le decías como que era un borrón y cuenta nueva. Porque era gente a la que tú le podías vender una historia que no necesariamente tenía que ser cierta. Y pasaba bastante. Y pasaba muchísimo. Y que de hecho a nosotros, al menos, te digo, en nuestra época nos tocó vivir la otra cara de la moneda. Porque se inventaban, yo te digo, como una anécdota, en algún momento dijeron por poco más y que yo, que en ese momento no tenía nada que ver con la asociación, por poco más ya había pagado los muebles de mi casa, que por cierto ya la había alquilado amoblada. Esa es la típica. Cosas así. Esa es la típica. Entonces, es duro porque muchas veces entre la gente sucede esta duda como de, por ejemplo, cuando ves personajes nefastos de la política y la gente dice, bueno, ¿esta gente de dónde sale? O cómo llegan ahí, ¿me entiendes? Entonces tú ahí te das cuenta de que a veces el ser un buen elemento no es suficiente. Dentro de un grupo. Dentro de un grupo. ¿Por qué? Porque yo conozco excelentes elementos o personas que merecieran tal vez
estar muchísimo más arriba y a la final nunca llegan porque esto también, y es lo lindo de la política en general, esto también tiene su componente estratégico. O sea, ¿Sabes- quien realmente sabes que no sabe estrategia se queda. yo recojo algo de lo que hizo Luis y es cierto. Tú tienes que contagiar pues al grupo de que sean buenos elementos. Y quizás a mí me contagiaron o yo contagié, no sé cómo fue. Está un poquito delicado hablar de contagios ahorita en esta época. Pero nada más para que la gente sepa que no estamos hablando del COVID. Pero es cierto, pues, o sea, cuando tú trabajas en un grupo, todos tienen que estar a la par, pues todos tienen que seguir tu idea y tienen que seguir quizás la pista que le estás dando, ¿no? Pero si solo eres tú y no tienes esa viada o no tienes ese grupo que te apoye, jodido, pues. Claro. Y por eso fracasan los grupos. Y como te Me pasó. dije, al comienzo, ¿no? Pienso que una de las partes primordiales mi grupo, los independientes, medicina, fue que su gente, la que estuvo ahí, personas maravillosas que comparten. Y más que nada, mira, cuando tú hablas de un grupo, tú tienes que sentirlo, pues. Claro. Y no sentirlo en una forma idealizada, sino que sentirlo en la forma de que es la vía para poder lograr algo. Ujú. Y las personas compartían eso, pues compartían lograr eso, aparte del fervor que tú cuando estás en un grupo sientes con la rivalidad que es sana, Porque hay casos y que es casos. buena. O sea, hay gente que se lo lleva al extremo A ver, también, es que yo quiero rescatar unas cosas de lo que han conversado. En primer lugar, cuando pasaba bastante, que lo veíamos todo el tiempo, las personas que no tenían una noción de lo que estaban viviendo dentro de un grupo, y resultaba que peleaban a todo pulmón por algo, pero no tenían ni idea de qué estaban hablando. Y te hago un paréntesis chiquitito nada más. O sea, era gente necesaria también. Claro, es que el Era problema es que gente necesaria. el problema es que las personas ya vividas en el tema político, en nuestra época, que ya eran viejos que tenían algunos hasta apodos. Es que ustedes tenían, a ver, hay que ser claros, aquí ustedes tenían las iguanas ahí en el patio, que yo no sé, pues, Había no, de yo todo en digo, aquellas pues, épocas. yo digo, pues no. Había de todo en No aquella época. habían las no hemos dicho nombres, pero el que se ha dado una vuelta por lo menos por ahí ya sabe dónde Oiga, estamos. ya, aquí hablando entre panas, ya digan la verdad, ustedes eran eso de Twitter, Sapo Medicina. Yo creo que era él. Brother, Sapo Medicina. No, yo sí sé quién era Sapo Medicina. Es una persona con la que yo en ese momento me llevaba bastante bien. ¿Ya? Pero no, o sea, después hubo ahí muchos problemas con esa persona y después incluso entendí como que, bueno, de hecho... Porque al principio yo pensé que me lo había dicho como de joda, porque todo el mundo jodía, no, es que yo soy Sapo Medicina y así. Y luego entendí que este tipo lo decía... Hubo una buena época en Solo que voy todo a, el mundo solo voy a decía que decir era algo, Sapo que yo sé que tú lo vas a entender, entonces... Ñañito, yo soy Sapo Medicina. Ujú. Pasaba de todo, hay de todo. Bueno, en fin, yo quería llegar al tema de que había muchos viejos. Se quedó culo, Daniel. No, es que no son épocas de él, pues. Y Sapo Médico en su época, pues. Sapo médico, Sapo era, médico. Sapo médico, Sapo En su Mira, médico. y época. justo yo entro cuando se está acabando Sapo Médico. Claro, es que eso fue- oye, eso- Pero ¿qué te ese no digo? era el Sapo Médico inicial. No. Bueno, el, no sé, sapo, no. el sapo médico inicial fue causante incluso de puñetizas en fiestas. Ujú. E incluso de enfrentamientos heavy en la facultad. Bueno, es que también había un índice de delincuencia más alto en la facultad hace un tiempo. Ahora es pura gente nice, pura gente fresa, así. La época en que nosotros vivíamos política Era universitaria heavy. era la época en la que nosotros íbamos a apoyar, por ejemplo, a leyes y habían armas de por medio. Pero que era claro, lámpara. es que todo esto viene desde la reforma que yo te digo. Prohibieron las armas. No. No, cuando la LOE se reforma, porque Sí. había los grupos representaban algo. El grupo te daba el voto, Claro. te ponía una autoridad. Ahora Lo no que, es así. lo que pasa es que Pero es- discúlpame que te interrumpa un ratito, pero eso no quiere decir que el estudiantado no tiene representación. no, Y yo creo que el estudiantado ha olvidado eso. Y es ahí cuando las autoridades, no quiero ofender a nadie, las autoridades creen que el estudiantado no vale, cuando el estudiante hace la universidad. claro. Y ese es el problema en nuestra universidad. Mira, y eso es excelente que lo hayas dicho porque vuelvo a la idea que dije hace un momento. Son cosas que tú puedes extrapolar a la realidad nacional. Porque es lo mismo que pasa con el pueblo. Ujú. O sea, tú tienes un gobierno que si lo piensas con cabeza fría, es un grupo que no representa nada, o sea, en relación al porcentaje de población total de un país.
sin que éste entienda en un punto de que realmente, o sea, un pueblo se puede bajar un presidente. Claro, y pasaba antes. Y pasaba antes. ¿Ya? Claro. Entonces, entre las cosas malas, que también es una mala, pero una de las cosas buenas, si lo queremos ver así, que podemos rescatar de aquella época nefasta, o te puedo decir, es que de pronto el tipo, para bien o para mal, sí trajo un poco de estabilidad. Porque nosotros estábamos acostumbrados a que a la primera cagada que hacía un presidente, estaba afuera, estaba con un pie afuera. Entonces mira cómo nos hemos calado 4 años de un presidente terrible. Nefasto. O sea, nefasto, es fatal. No, no Pero solamente... pausa ahí, Luigi. Lo que tú me quieres decir es que tú estás en contra de que existan gremios, o sea, que tengan quizás una parte electoral, que tengan No. el voto para que poner una autoridad en la universidad. No. Y ese es un hijo de puta. No. Y ya sé que eso viene... En pauta al otro. viene en pauta por lo que yo comenté en un video. No, lo que yo dije, y que causó bastante polémica, por cierto. Es que pero ahorita bueno. como que estás entrañando esa idea. Claro, y- no, pero lo que yo dije es que a mí no me parece que entre todas las cosas que se eligen dentro de una universidad, el rector deba ser elegido de esa forma. ¿Sabes que comparto eso? ¿Por qué? Solamente el rector. No, o sea, yo creo que sí debe Es que ser mira- elegido democráticamente, pero un voto estudiantil también es importante, pues si tú suprimes el voto estudiantil, creería que sí debería haber una reforma de a partir de qué ciclo tú votas, sí, pero quitar un voto estudiantil significaría un poder docente, pues. Tal Lo y que todo. estás viendo allí es nada más la representación esa del camiseta, Barcelona y Emelec dentro de la política. Alguien, Sí. Eso es lo que un sucede. candidato dijo eso en un debate. Siempre he pasado eso y era algo contra lo que yo peleaba, por ejemplo, cuando estaba dentro de la actividad política. Que al estudiante lo metías a los partidos haciéndolos creer que eras o Barcelona o Emelec y esa era la Exacto, pelea en así lugar es. de buscar objetivos por los cuales tú podías Así motivar. es. Y mira, Daniel estaba mencionando hace un momento de quién inculca a quién dentro de los grupos. Un líder regularmente no necesita estar, bueno, pero pensando frecuentemente en a quién va a inculcar o qué, porque él tiene sus ideas, se plantea en una ideología, la puede respetar o no, y eso es lo que hace que algunos líderes quieran crear nuevos grupos. ¿Qué Ajá. pasa? ¿Ya? No lo digo por mí, lo digo por Luis, que fue el que creó. Claro, ¿cómo es que Luis creó Nación. O sea, yo no he creado ningún partido político, pese a que a mí me culparon por lo que hizo Luis en su momento. lo que... Pero Oye, vamos pero a fue que- chistoso eso, fue chistoso. Yo me acuerdo que se mandaron a hacer unas camisetitas. ¿Cuánto te tardaste? Tenemos 25 minutos grabando. Yo sabía que esta pendejada me iba a caer. Oye, es que ya estaban hablando y tenía que apretarla ahí, porque ustedes ya iban ahí. No, Luis, pero cuéntanos eso, o sea, ¿qué pasó? A ver. Ahí hubo, no, pero, a ver, fue una pregunta así nomás, ¿no? ¿Fue una decisión apresurada e inmadura o fue una decisión que tú crees que fue bien? No, a ver, yo sí voy a... Bueno, ya puedo contar todo lo que fue lo que pasó. Yo pertenecía a un grupo político en la universidad y en el que realmente veníamos rompiendo largo. O sea, tuvimos la oportunidad incluso con Eric de compartir. Ahí fuimos compañeros de filas en esa aventura. Está bueno el whisky. En aquel- Para mí que ya está, Bueno, ya es está que- cogiendo por esa zona. Sí, va por ahí. Di la verdad, cuenta la historia como es. Cuenta la historia. A como ver, es. sí, es gracioso porque hay muchas personas que piensan que Eric fue quien creó el grupo o al menos, no sé, dio la iniciativa. La anécdota es tan graciosa como lo siguiente. Eric y yo vivíamos juntos en esa época. Ahí en el portón, por el portón. Claro, sí, ahí en el portón. Y... pero Gratos recuerdos en esa casa. Eric no... Ahí fue la primera reunión para las hamburguesas. Claro. No, acá, yo estoy hablando de este man porque ese es el recuerdo de él. pues. sigamos. ¿Yo qué? Y El la- recuerdo no tiene esa fue tu coincidencia porque él. Es que, no, pues estoy el tratando de recuerdo él acordarme. son Una hamburguesa que preparamos en la galeta, por si acaso. Ya sé cuáles hamburguesas son. No, nada de pegarle a la mesa. Y, pero Eric no tenía idea realmente de lo que estaba sucediendo. Un día nosotros habíamos puesto un candidato, mejor dicho, habíamos acordado de que iba a haber un candidato para la presidencia de la Asociación de Estudiantes
Y por alguna razón, bueno, no por alguna razón, sino que son cosas que ya tampoco puedo decir por acá, pero de un momento a otro nos bajaron la candidatura de esta persona. Entonces hubo malestar porque en mi caso personal, yo en ese momento era subdirector de Unión. De Unión Medicina. Ya llamamos con nombres. Claro, pues es que tú ya dijiste independiente, pues, o sea, Claro. yo era subdirector de Unión y a mí me hicieron hablar con esta persona, que era una persona que no buscaba la presidencia para nada y me hicieron convencerla. Y sucedía de que esta persona era muy allegado a mí, o sea, era un amigo muy personal. Es como que Eric no quiere ser presidente para alguna lista y me manden a mí porque soy el pana a convencerlo. Y luego de que finalmente yo consiga el sí, de buenas a primeras, ni siquiera nos digan, sino que simplemente un día, ¡pum!, dijeron no, el candidato va a ser esta persona. Que de pronto no Sin me hubiera, avisar. sin avisar, de pronto no me hubiera molestado si hubiera sido un buen candidato, ¿me entiendes? Ya como los creo con tu ser cristiano, ¿no? Bueno, no sé. O sea, pero eso quiere decir que no manejaban bien el grupo. Lo ¿Cómo? que pasa es que no. Lo No, pasa es que tú lo el ves problema diferente. no venía realmente Porque- por ahí. No, a ver. la situación es esta. No, Lo que no. pasa es que Independientes actual no está manejado como se maneja Unión en nuestra época. Porque Unión cuando se manejaba en nuestra época era manejado por varias líneas. Claro. Porque eran varios Pero, fundadores. a ver. Una cosa, pues cuando tú estás en un grupo, así allá en las líneas, tienes que regirte por estatutos. Pues. Claro. Claro, o sea, sí En un debería grupo, por ser, ejemplo, pero tampoco... En mi grupo, sea el que sea el candidato, tiene que regirse a elecciones internas. Claro. O sea, si tú no ganas en tu casa, ¿cómo pretendes ganar afuera de tu casa? Ya, pues para Claro. que entiendas la gravedad del asunto. Porque, O sea, estaban partidos. sin contar, a ver, expuesto un ratito. En primer lugar, te recuerdo que los estatutos que tiene tu partido son los Ah. estatutos que se los sacaron del nuestro. En segundo lugar, del que fue, para que entiendas que los estatutos sí se pueden aplicar, pero fuera de eso, Nos pusimos picosos es que aquí. no, ¿ah? es que ya vi por dónde vas tú, pero el punto acá es que sí tienes razón en un sentido de que sí está partido. Pero ¿a dónde va el tema? Va a que está puesta toda la confianza que las cuestiones que se acordaron en una mesa eran lo que Eran tenían que hacer así. porque se lo dijo en la cara. Claro. O sea, pero tú no estás exento a que tú Claro. le des la mano a alguien y le digas en eso estamos y que al día siguiente esa persona, porque tiene la potestad de mover la carpeta, te ponga otra persona. Y eso fue lo que pasó. Pero es que ahí está la respuesta, pues. Estaban partidos, pues no había el máximo líder en un grupo. Porque tú... No, yo te entiendo. Y tú puedes estar No, partido... es que tú ya... Ay, o sea, ya te vas a ganar también. Sí, ya es que- Queriendo agarrarla por ahí, Sí, pero, sí. pero no, porque sí No, había, no. o sea, es que Yo la- quiero hacer una pausa aquí. Yo estoy 2 contra 1. no, es que no No, va por pero es eso, que- porque yo desde ese punto en adelante yo no lo voy a defender y toda la gente sabe, Luigi lo De sabe, hecho- y la de gente hecho- que vino después, todo el mundo habla de Eric Urquizo, lo que hizo y lo que fue y lo que estuvo, y saben que yo no apoyo ni para adelante ni para atrás nada que tenga Claro. que ver con partidos políticos en la universidad. Yo apoyo las ideas, me motivo, retuiteo o comparto cosas que me parecen positivas. El otro día tú me estabas reclamando porque compartí una publicación en Instagram, pero es porque sí, porque o sea, tú y yo somos amigos y yo comparto muchísimo la manera en que tú ves la política y así es como tiene que ser, te lo he dicho. O sea, la manera en como tú haces política, esa es la política estudiantil. Pero la manera en cómo tú lo haces, tú Se sí tienes tergiversó un líder. las cosas en esa Es que época. no, ustedes sí se manejan con un líder. En este caso, por ejemplo, no sé si tú actualmente seas el líder independiente de medicina. Hay como personas cabeza, que deben seguir la pero en pauta. cambio acá siempre ha sido como una asamblea. Y eso es lo Claro. que está en el estatuto. Entonces siempre se ha permitido la participación grupal. No es que era una sola persona que tomaba una decisión y ya. O sea, imagínate que para poder haber llegado a esa conclusión tenían que haber conversamos con bastantes personas. Se Y revisaron todo el varios mundo dijo que perfiles. iba a ser así. Muchas gracias por la invitación a Luigi, un gustazo de verte esta noche y bueno, estamos para contestar esas preguntas prohibidas. ¿Ah?